también. ¿Ya está todo listo? Vale, perfecto. Bueno, pues ya Jerónimo con la charla Machine Learning fuera del lab. Adelante, Jerónimo. ¿No? ¿Ahora? ¿Está verde? Vale. Bueno, buenas tardes otra vez. Yo trabajo en Intelligence, somos una empresa de desarrollo de software. La charla que voy a dar hoy en realidad es el compendio del trabajo de todo el equipo de Machine Learning de la compañía durante el último año. En el equipo estoy yo, también están Sergio Fernández, Gabriel Muñoz y David Suárez. Ahora ya, bueno, esta charla la dimos en diciembre, el equipo ha crecido un poco, pero bueno, igual quiero agradecer a ellos el trabajo porque en realidad lo que voy a contar aquí es lo que han hecho ellos principalmente. Por lo menos los casos prácticos son los que han hecho ellos. No va a ser una presentación tan divertida, no tengo demos para enseñaros, pero bueno, espero que os resulte de interés. Yo me voy a centrar en no contar cómo funciona Machine Learning, sino cómo hemos hecho para sacar Machine Learning fuera del laboratorio. Nuestro objetivo sí es desarrollar redes específicas para los clientes que tienen un problema específico que a lo mejor no se puede resolver con una red que ya hay lista. Durante ese proceso nos hemos encontrado con distintos problemas relacionados principalmente con ir a un cliente, tratar de sacar sus datos y sacar conocimiento de ellos. Entonces, bueno, los problemas que nos hemos encontrado creo que también son de interés si estás trabajando en Machine Learning, porque no todo va a ser tener los datos bien puestos en una base de datos o listos para trabajar. Normalmente pues hay muchos problemas y en esta charla queremos centrarnos en ilustrar esa clase de problemas. Yo voy a hablar un poco de la compañía. Tenemos ya 15 años de experiencia desarrollando software. Utilizamos metodologías ágiles. Creemos que además estas metodologías se pueden aplicar en parte también al desarrollo de proyectos de Machine Learning. Y bueno, pues eso es un poco lo que vamos a contar. Para nosotros es crucial el testing. Que siempre queremos garantizar la máxima calidad del software que desarrollamos y en Machine Learning pues también aplicamos los mismos principios. Y una cosa que también estamos tratando de introducir es introducir el proceso de Continuous Delivery en Machine Learning. Hablaré al final un poco sobre cómo estamos tratando de que la red, una vez que está entrenada, se haga un control de calidad automático. Pues igual que en tu caso explicabas que teníais un equipo que comprobaba la calidad de los datos, pues que ese proceso sea en lo posible automático, de tal manera pues que la cantidad de intervención humana una vez que el proyecto esté en producción pues sea menor. Nuestra forma de trabajar consiste en ir a los clientes y ir con un equipo para hacer el trabajo completo de desarrollo. Tenemos equipos multidisciplinares, también voy a hablar un poco de eso, cómo hacemos en Machine Learning. Y bueno, pues esa es la forma de trabajar y cubrimos básicamente todas las tecnologías que demanda el mercado ahora mismo. Tenemos oficinas en Madrid, en San Francisco y en Austin. Ahora mismo la mayor parte de los proyectos de Machine Learning que tenemos nos llegan de San Francisco. Allí están bastante más avanzados en qué quieren del Machine Learning. Aquí todavía las compañías muchas veces tienen montones de datos y no saben qué hacer con ellos, ni siquiera saben qué preguntas hacerles. Entonces, bueno, también estamos tratando de enseñar aquí que con los datos que se tienen se pueden hacer muchas cosas. Voy a hablar de dos proyectos. El primero es un proyecto que hemos realizado para un banco y el objetivo es tratar de mejorar el rendimiento de las campañas de marketing. Al final a todos nos molestan con correos, con llamadas para vendernos productos que la mayor parte de las veces no queremos. Eso a las compañías les cuesta muchísimo dinero y a veces les cuesta la imagen. Entonces, pues si pueden saber mejor a quién pedirlo, a quién hacer la campaña, pues se ahorran muchísimo dinero. Y muchas veces además hay limitaciones en cuanto al número de veces que te pueden molestar y entonces pues no pueden andar malgastando el tiempo, ni de sus equipos ni de los clientes. Aquí lo que voy a contar es el problema clásico que tienes cuando tienes que trabajar con datos de cliente, que es el estado del dataset. El cliente siempre está orgulloso de la calidad de sus datos, pero luego en la práctica nunca es así. Casi siempre lo más normal es que haya gran cantidad de información vacía. Y otro problema mucho más grave es, bueno, esto es un problema de aprendizaje supervisado,
de clasificación, se trata de tratar de adivinar qué clientes van a comprar tu producto y cuáles no, para llamar sobre los que te lo van a comprar. Entonces, normalmente lo que pasa cuando tienes datos de campañas previas es que tienes casi todo ceros, que es que no han comprado el producto, y muy pocos unos. Y bueno, vamos a hablar también un poco sobre cómo solucionar el problema. Y este es el estado habitual del asunto. En este caso había, pues creo que son un 3%, ¿no?, de positivos. En el proyecto en el que estoy ahora tenemos un 0,1% de positivos. Entonces, bueno, pues eso plantea problemas, porque, bueno, ya hablaremos de eso más adelante. El principal problema, lo que se come la mayor parte del tiempo en un proyecto de Machine Learning, es la limpieza de los datos. Por mucho que te digan que los datos vienen bien, nunca es verdad. Más que nada porque nadie se los ha revisado a todos y pues, los datos, si son de marketing, se han tomado de cualquier manera. Pues alguien tomando datos en un supermercado, gente que mete información en la web casi siempre falsa. Y entonces, bueno, la mayor parte del tiempo se va en la limpieza de los datos. El principal problema suele ser los campos vacíos, que pues en este caso, por ejemplo, el 68% de los campos estaban vacíos. Esto es una situación muy habitual. Luego otro problema que suele haber cuando tienes que trabajar los datos es las redes de neuronas trabajan con números. Entonces la información que no es numérica la tienes que categorizar y convertirla en un número para que la pueda entender la red de neuronas. En este caso, por ejemplo, pues la información que teníamos sobre el código de edad era por clases y pues había que convertirlo a un formato numérico. Pues en este caso lo hicimos así. A la hora de convertirlo a formato numérico es importante que si las clases originales guardan algún tipo de relación, en este caso de distancia, porque es edad, hay que procurar que esa misma relación se vea reflejada en el código numérico. A veces pasa que te dan una clasificación por clases y como viene una base de datos, pues tiene un código numérico, que muchas veces es un identificador de una base de datos. No te puedes fiar de ese campo porque puede estar perdiendo información relativa a la distancia entre las clases. Entonces, hay que hacer esto siempre con mucho cuidado. Luego, otro problema que tienes con las redes de neuronas es que algunas features pueden tener unos valores muy altos, por ejemplo, poder adquisitivo, y otros valores muy bajos, como por ejemplo el piso en el que vive, o en este caso, pues el código de edad. Es importante normalizar los datos. Esto es también trabajo previo que hay que hacer y que es aburrido, pero que puede cambiar el resultado completamente de una red de neuronas. Al final, pues, a esto hay que darle mucho cariño. Cuando vamos a hacer un modelo, lo primero es tratar de identificar las columnas que de verdad tienen sentido o agregan valor y aquellas que en realidad pues, no tienen sentido porque no son relevantes. Entonces, normalmente, usando la técnica Random Forest, puedes tratar de identificar los campos más importantes. En este caso, por ejemplo, como se trataba de una campaña de crédito, o sea, para una empresa financiera, pues evidentemente el indicador de préstamos al consumo pues, era el que era más fiable a la hora de determinar si un cliente iba a comprar el producto o no. Como os he dicho, el principal problema que teníamos en este caso y que nos pasa casi siempre es la poca tasa de positivos que tienes. Cuando tienes una tasa con muy pocos positivos, las redes, como igual que has explicado que hacen trampas, pues esto es igual. Si tú tienes una red que tiene un 99% negativos y un 1 de positivos, la red, que al final no es tonta, va a aprender que si te dice siempre que no, va a acertar el 99% de las veces. Y eso es un buen resultado, pero no es el que quieres. Entonces, pues hay que usar distintas técnicas. Una de las técnicas que hay es el oversampling, que consiste en inventarte los datos. Parece así como hacer trampas, pero casi siempre funciona. Entonces lo que se hace es, te inventas datos que estén próximos en todas las características a los datos que ya tienes, hasta conseguir una relación proporcionada que te permita mejorar el resultado. Si no aplicas esta clase de técnicas, las redes no van a enseñarte lo que tú quieres ver, que en este caso, en realidad todo lo que quieres es estar en el 1% de positivos. Entonces hay que también trabajárselo. Otra técnica es el undersampling, que consiste, en vez de inventarte los datos, entrenar varias redes, en el que siempre pones los positivos y una parte de los negativos. En este caso, pues ahí queda reflejada en la imagen, y al final lo que haces es, mediante algún cálculo, decides cuál es la mejor de todas, o haces una media, hay distintas técnicas. Y de esta manera puedes solucionar el problema de la discrepancia entre unos datos y otros.
En el proyecto que estamos trabajando ahora tenemos 900 millones de registros y solo 100.000 positivos. Todavía no sabemos cómo vamos a hacer esto. Pero bueno, quiero decir que a veces las cifras se van de madre y todavía hay mucho que trabajar. Al final, la principal lección que sacamos de esto es que la mayor parte del tiempo se va en la limpieza de datos. Y es recomendable utilizar alguna herramienta que te pueda ayudar a automatizar parte de ese trabajo. Hay herramientas en el mercado para eso, pero ninguna funciona del todo bien. Unas son muy visuales, pero requieren más trabajo manual. Otras son más automáticas, pero dan peor resultado. Y casi ninguna funciona en clúster. Entonces, si tienes en realidad muchísimos datos, ahora mismo no hay ninguna herramienta que te ayude a realmente salvar tiempo, que es de lo que se trata, porque el tiempo es oro y el cliente lo paga. Al final, las conclusiones que sacamos de esto es que podíamos, una vez que tienes la red entrenada, puedes explotar la información de varias maneras. En este caso, como se trataba de integrarla en una infraestructura muy grande ya existente, pues lo que decidimos es crear un API que mediante un par de APIs, la primera permitía pasar los datos de un cliente y obtener directamente si era viable que el cliente comprase el producto o no, y otra, una API que se puede conectar directamente contra el sistema CRM del cliente para que se incluya en los flujos habituales de marketing para mejorar la calidad de las campañas. En este caso, pues la idea era, por ejemplo, integrarlo con Salesforce para que el mismo equipo de CRM habitual pudiese sacar beneficio de los resultados obtenidos por un equipo de Data Science. Si tienes una organización muy grande, son equipos que probablemente ni se hablan ni se quieran hablar. Entonces, pues hay que poner algo en medio para que no se peleen. En este caso, el objetivo era comprobar si podíamos mejorar la calidad de una campaña que ya había sucedido. Teníamos información sobre 300.000 clientes, el sistema CRM clasificó 34.000 leads y el resultado fue 422 compras. Con el sistema nuestro, con la red de neuronas, clasificamos 36.000 leads que hubieran dado lugar a 8.000 compras. ¿Vale? Esto, a la hora del presupuesto de las campañas de marketing, la diferencia yo creo que es bastante clara. En este caso, la idea era comparar qué hubiera pasado si hubiéramos conectado la red a la salida del CRM que ya existía. Entonces, de los 34.000 leads que la red decía, que el CRM decía que podían comprar, que podían estar en la campaña, la red era capaz de identificar solo 4.000 de los que esos 900 comprarían. Eso significa que dividiríamos casi por 10 la cantidad del coste de la campaña, porque identificaríamos muchísima gente que en realidad no iba a comprar. Aquí, bueno, es un gráfico para que veáis un poco igual el rendimiento. Aquí la idea es de los 300.000 clientes, inicialmente solo había 3% de ventas. El modelo era capaz de crear 36.000 leads, que son a las personas a las que se enviaría la campaña, y la tasa de éxito sería del 91% en vez del 3 original. Esto es un caso extremo de positivo. Normalmente, si tienes una campaña tiene un éxito del 1%, si eres capaz de multiplicarla por 5 o por 10, los equipos de marketing ya se quedan contentos. No hay por qué llegar a estos extremos. Normalmente, de hecho, este era fácil porque era todo pasado, pero cuando estás haciendo una campaña, solo te puedes basar en campañas pasadas, que no son exactamente iguales. Entonces, normalmente no consigues estas tasas de éxito, como se ve aquí. Pero esto sirvió para convencer al equipo de marketing del banco que el Machine Learning les podía ser útil tal y como estaba ahora, sin necesidad de recurrir a la magia, ni a la imaginación mágica de algunos clientes. Este otro proyecto, aunque la charla es Machine fuera del lab, aquí lo que hicimos fue saltar de un laboratorio a otro. En este caso, la idea era validar si podíamos usar un modelo de regresión para ayudar a encontrar planetas extrasolares. Los planetas extrasolares ahora mismo casi nunca son visibles con telescopios. El otro día
el telescopio Keck de Hawái sacó un vídeo muy chulo en el que se veían varios planetas orbitando, pero eso es lo excepcional. Lo normal es que solo se tenga información de la estrella en la que está el planeta y ligeras variaciones en la luz. Y a partir de ahí se puede inferir la presencia de planetas. El objetivo de este proyecto era colaborar con un equipo de investigación que estaba tratando de identificar planetas en formación en discos de polvo en estrellas, que es todavía más difícil. El equipo de investigación original ya tenía desarrollado un modelo matemático que a partir de las observaciones de energía de la estrella eran capaces de inferir el modelo que decía cuántos planetas en formación podía haber en el disco de polvo. Pero el problema era que el modelo tardaba varios días y tenían información de miles de estrellas. Entonces no podían explotar eso con el modelo que tenían. La idea que teníamos aquí era, en el modelo original lo que se basaba en las observaciones, corría el modelo que tardaba varios días y al final infería los parámetros probables de presencia de planetas. Nuestra idea era, a partir de las observaciones, hacer una estimación inicial para que el modelo matemático del equipo de investigación tardase mucho menos en encontrar la solución. Al final, el modelo que utilizan es algo parecido a la regresión, en el que se meten unos datos iniciales y se va refinando a base de iteraciones hasta llegar a los valores más probables. Igual, consiste en minimizar la función de coste. Entonces, aquí la idea era mejorar los puntos iniciales. Al final conseguimos hacer un modelo tan preciso que no era necesario ni correr el modelo matemático que utilizaba en la red de neuronas. Era capaz de adivinar, por así decirlo, o ver en el polvo los planetas que se estaban formando. Aquí el problema que teníamos era que eran los datos iniciales. Para hacer el cálculo para una sola estrella hacían falta varios días, pero para entrenar una red necesitas muchísimos cálculos ya hechos, necesitas un montón de muestras. Entonces aquí lo que hicimos fue tratar de hacer una arquitectura a escala, usando la nube, en la que primero teníamos que correr el modelo un montón de veces, en un montón de máquinas, para conseguir tener la información suficiente para poder entrenar la red. Porque igual que en el caso anterior teníamos 300.000 registros o tienes cientos de millones de imágenes, pero a veces el problema que tienes es que tienes pocos datos. Pero aún así se puede hacer si inicialmente eres capaz de encontrar alguna solución. En este caso, pusimos un montón de máquinas en paralelo a ejecutar el modelo original y luego a través de Rabbit lo serializábamos y esa información es la que pasábamos al modelo de Machine Learning, que en este caso estaba implementado también en TensorFlow. Y luego los resultados iban a una base de datos en Mongo y de allí ya los investigadores podían acceder a la información ya calculada. Al final, ¿qué es lo que hemos aprendido con todo esto? Pues como ya se ha comentado antes, parece magia, pero no lo es. Eso está bien porque lo que hace es muy pintón y la gente se queda muy contenta, pero al mismo tiempo hay que gestionar muy bien las expectativas de los clientes. Si creen que es magia, esperan magia. Y eso nunca es bueno. Es mejor tratar de acotar inicialmente el problema, un problema abordable en un tiempo razonable, y ir creciendo a partir de ahí. Una vez que los clientes entienden qué es el Machine Learning y qué clase de preguntas le pueden hacer, es mucho más fácil que surjan más proyectos. Otro problema que nos encontramos es relacionado con... Al final la red de neuronas no aplica un modelo lógico. Tú no puedes explicar cómo se ha llegado al resultado. Eso es fácil de entender con una imagen. Una letra, ¿por qué sabes que es una letra? Tú dices, es una letra porque sé que es la A, pero no puedes aplicar una lógica a eso. Eso, en el caso de las entidades bancarias, es muy claro. Si tú quieres usar redes de neuronas, por ejemplo, para hacer una criba inicial para procesos de selección o para dar hipotecas, por ejemplo, no puede ser que a un cliente le digas, no te voy a dar la hipoteca porque la red dice que no. Eso no es aceptable. De hecho, la Unión Europea y otros gobiernos del mundo se están planteando imponer restricciones al uso de Machine Learning para esta clase de cosas. No están diciendo que no se pueda utilizar. Lo que están diciendo es que tienes que ser capaz de dar una explicación lógica del resultado. Y eso no siempre va a ser posible.
pero es un trabajo en el que hay que seguir trabajando, en una área en la que hay que seguir trabajando porque al final hay muchas aplicaciones en las que afectan a la vida de la gente y donde pueden ser muy útiles. Como he dicho antes, la culpa siempre la tienen los datos. No, los data scientists somos muy listos y no nos equivocamos, así que alguien se tiene que equivocar. Al final es cierto que los datos casi nunca vienen bien. Entonces hay que ponerle mucho esfuerzo. El principal problema es que nunca están a tiempo o directamente el dueño de los datos no te los quiere dar. Porque bueno, al final piensa que puedes dejarle sin trabajo. Entonces es importante evitarse esas situaciones y hablar con el dueño de los datos y ver que también va a obtener algún beneficio de ello, no simplemente quedarse sin trabajo. Los datos siempre están sucios. Por mucho que te digan que los datos vienen bien, al final siempre hay que hacer pruebas porque siempre se encuentran cosas que no se esperan. Por ejemplo, en campos numéricos que dicen que son numéricos y luego resulta que no. O blancos, normal es que haya blancos en el 60-70% de los casos cuando no debería haberlos, cuando se supone que son campos requeridos. En el proyecto que estoy ahora, en el que os he dicho que tenemos 900 millones de registros y solo 100.000 positivos, resulta que aunque vienen de dos tablas, no hay un campo que establezca la relación entre los dos. Y no supieron decir la forma de establecer la relación, tuvimos que probar. Como teníamos 900 millones de registros y había que hacer una join contra 100.000 registros, necesitamos un clúster de Spark con 12 nodos que tardaba 20 minutos en ejecutar cada query. Así hasta que descubrimos cómo establecer la relación entre los dos campos. Esa situación es muy normal. Otro problema que nos encontramos era simplemente tratando de comprobar que la estructura de los datos que nos daban de verdad es la que había en el fichero. Y resulta que había 80 millones de registros que tenían más campos de los que nos habían dicho. Pero 80 millones, nada, un problemita. O sea, que esas cosas pasan incluso cuando te digan y te juren por lo más sagrado que todo está bien. También quería hablaros un poco de una cosa que siempre se olvida un poco cuando se habla de Machine Learning, es que en realidad tienes dos ciclos de vida. Por una parte tienes la parte de entrenamiento, que es la que dura varios días, la que puede durar días y te da muchos problemas, y luego está la fase de explotación, que son procesos completamente distintos. Por ejemplo, durante la fase de entrenamiento puedes tener problemas muy graves de rendimiento que tienes que solucionar de maneras muy ingeniosas, pero en explotación, aparte de que el tiempo va a ser mucho más pequeño, en vuestro caso salían milisegundos. Pero en ese caso, el rendimiento no es problema porque puedes poner todas las máquinas que quieras a darte la respuesta, porque no necesitas que todas estén comunicadas. Entonces, son problemas diferentes. En el caso de entrenamiento, hay que hacer un par de cambios en los conceptos. Por ejemplo, los datos los puedes considerar como tu código fuente. Al final, es donde va a estar la mayor parte del tiempo, comprobando que los datos están bien o preparándolos. Y al final es la base de tu conocimiento. Tu conocimiento no va a estar, tu lógica no va a estar en la red de neuronas, sino va a estar en los datos, que es donde va a salir el conocimiento. Y a la salida pasa lo mismo. Al final, el producto final de una fase de entrenamiento no es solo el código que ejecuta la red de neuronas. De hecho, hay frameworks en los que no es eso en absoluto. Lo que obtienes son los parámetros del modelo, que suelen ser una o varias matrices numéricas. Esa es la salida. Entonces, al final, eso implica que durante el ciclo de vida, durante la evolución del proyecto, cada vez que tienes una iteración con nuevos datos o cambios en el modelo, lo que tienes que guardar en tu repositorio no solo es el código fuente, sino también son los resultados del modelo. En TensorFlow todavía eso no lo tienen muy bien resuelto, pero en otros frameworks, al final, directamente el framework te permite guardar un fichero que son los parámetros, y eso es todo lo que necesitas para poner el modelo en producción. Las fases del ciclo de vida de entrenamiento son la carga y preparación de los datos, el entrenamiento, la validación y luego la publicación del modelo. La carga y la preparación es lo que se va a llevar todo el tiempo. El entrenamiento al final también va a llevar tiempo, pero en nuestra experiencia es menos. Al final a lo que tienes que dedicarle más cariño es a los datos. Luego siempre hay una fase de validación que puede ser manual, si en el caso de imágenes no tienes otra que hacerlo manual,
pero hay veces donde sí que puedes usar sistemas automáticos. Por ejemplo, si es una campaña de marketing, pues al final te puedes conectar al CRM y que te diga si tu predicción ha sido buena o mala. En la fase de explotación, el proceso es diferente. No tienes código fuente que tengas que poner en producción, sino que lo que tienes es un modelo, que son unos parámetros que tienes que cargar. Nosotros le llamamos un runner, que es un servicio que es por lo general muy pequeño, que se puede ejecutar en una máquina y que es la que van a usar los clientes. Y aquí es muy importante el control de calidad y la monitorización. Según el sistema va dando resultados, es importante que en lo posible se pueda validar que ese resultado de verdad era el esperado. En el caso de las imágenes, pues alguien humano tiene que al final decirte si sí o si no, pero en casos de CRM o cosas parecidas, pues lo puedes automatizar. Y es importante, si se puede, incluir esto en el ciclo automático del proyecto. Nosotros estamos haciendo integración continua para proyectos de Machine Learning. Hay una fase al principio en la que no se puede hacer, pero una vez que ya vas teniendo unos modelos, si el modelo no es especialmente grande y necesita días para procesar, si consigues que se pueda ejecutar en minutos, no hace falta que funcione en minutos con el conjunto completo de datos, sino solo con un conjunto pequeño que te permita validar que tu ciclo de integración continua funciona correctamente. Y nosotros hemos sido capaces de integrarlo en realidad sin hacer nada. La única diferencia es que tienes que crear, por ejemplo, en la fase de testing, al final la fase de test consiste en, con un conjunto de datos conocido, comprobar que la red alcanza el nivel de precisión que quieres, que la tasa de error es la que esperas o que el tiempo que tarda es el esperado. Esto pasa solamente durante la fase de desarrollo, si quieres, que no tiene por qué ser la fase de entrenamiento. Una cosa es el tiempo en el que los data scientists están desarrollando el modelo con un conjunto probablemente pequeño de datos, y luego la red pasa a la fase de entrenamiento, donde ya está trabajando con todos los datos. Ahí ya se supone que los data scientists han validado que el resultado es el que esperan. Otra de las cosas que hemos tenido que trabajar era cuál es la composición ideal de un equipo de trabajo para proyectos de data science. Al final lo que hemos visto, sobre todo si trabajas con proyectos muy ambiciosos, es que es importante que el equipo trabaje junto, que no tengas a los data scientists en su jaula de oro, viviendo del mundo etéreo, y al resto del equipo, a los DevOps, preocupándose por los detalles. Tienen que estar todos juntos y ser conscientes de los detalles o las implicaciones que va a tener las decisiones que tomen. Las decisiones tienen que ser coordinadas. El equipo de operaciones no puede definir la arquitectura de ejecución sin tener en cuenta a los data scientists, porque a lo mejor el modelo que están planteando es demasiado complejo para la arquitectura que el equipo de desarrollo quiere implementar. Luego hay que tener en cuenta que si el proyecto va a tener una larga duración, la red va a evolucionar porque el mundo cambia. Entonces siempre tiene que haber definido un ciclo de control de calidad que implique variaciones en el modelo, que a veces pueden ser automáticas, pero a veces el equipo de desarrollo tiene que volver a trabajar para hacer cambios. Así que el equipo tiene que ser muy adaptable. Al final, aunque todo el mundo tiene que ser consciente de todo, al final, por supuesto, tiene que haber una serie de responsabilidades. Al final lo que hemos visto es que los desarrolladores van a dedicarse la mayor parte del tiempo a proveer de capacidades para la parte de ETL, la limpieza inicial de los datos, y para recubrir el modelo, para adaptarlo a la infraestructura donde tiene que correr. Los data scientists, por lo general, si les dejas, al final te vuelven con un notebook de Jupyter, que es una forma de trabajar con Python, que luego el equipo de desarrollo tiene que buscarse la forma de sacarlo del notebook y meterlo en el código de producción. Entonces hay que evitar que eso no ocurra. Entonces es importante que el equipo trabaje unido. Los data scientists se encargan de garantizar la calidad del modelo y también tienen que, por lo menos, proveer la forma de garantizar que la calidad de los datos es la esperada. Al final ellos son los que saben de datos.
el control de calidad tiene que ser siempre que se pueda automático. Por lo menos en una fase inicial tiene que haber unas métricas automáticas y que en caso de que superen ciertos umbrales, alguien las tenga que revisar. Pero es importante que sea automático porque si no hay que dedicar demasiada gente. El equipo de operaciones tiene que encargarse de que la infraestructura esté siempre disponible. Esto parece una tontería, pero si tu red se tiene que ejecutar en un clúster con muchas máquinas, pues eso requiere de una atención constante, que asegurarse qué pasa cuando una máquina se cae. En el caso del Softflow, por ejemplo, si estás trabajando en red con un entorno distribuido, si un nodo se cae no pasa nada, pero a lo mejor hay que tenerlo en cuenta. Al final, pues eso, es el interés de todos que los sistemas sean automáticos. Y es importante que todo el equipo, incluidos los data scientists, sean conscientes de que hay un ciclo de integración y de despliegue continuo y que hay que dedicar esfuerzo a ello. Y luego los product owners son al final los que tienen que definir las métricas tanto de calidad como de entrenamiento para que todo funcione bien. Bueno, eso era básicamente una pregunta. Muchas gracias, Jerónimo. ¿Preguntas? Buenas. Con tu experiencia en la parte de ofrecer soluciones, ¿qué le recomendarías a la otra parte, a la que está trabajando, al que está creando, por así decir, pues yo qué sé, al que está recogiendo los datos? ¿Cuál sería tu consejo antes de, por ejemplo, un equipo como el tuyo, llegar a ver sus datos y demás? Pues que seas sincero con los datos, que si de verdad dice que son buenos, que sea verdad. Porque al final, a lo mejor el problema es que los datos que pueden ser interesantes no son los que se cree inicialmente. Por ejemplo, normalmente cuando se capturan los datos o en los formularios siempre hay unos campos que se ponen como automáticos o como obligatorios, que a lo mejor resulta que no son los más interesantes. Por ejemplo, un campo que yo he visto que muchas veces es obligatorio es el código postal, pero el código postal en proyectos de Machine Learning al final muchas veces no sirve para nada. Parece una tontería, pero al ser un campo numérico y en realidad arbitrario, solamente los 2 primeros dígitos marcan la provincia, luego pueden estar en cualquier lado, pues esa información no es útil en un sistema de Machine Learning porque no da información de si 2 puntos están cerca. Entonces, a veces te obligan a que el código postal lo tengas que poner, pero no te dicen lo mismo con la dirección. A lo mejor las coordenadas geográficas que se pueden obtener a partir de la dirección son mucho mejores. Eso es un ejemplo. Otro pues, puede ser la edad. A veces el teléfono puede ser útil. Quiero decir que no... El problema está en que pues eso, no se pone todo el cuidado que se debería en los datos. Y al final el secreto de esto son los datos. Al final las empresas que hacen esto son Facebook, son Google, son Amazon, que lo que tienen son datos. No venden software, lo que venden son información sobre los datos. Entonces, para que esto funcione hay que tener muy buenos datos. Para este tipo de soluciones, el ciclo de vida que tiene un producto como estos, ¿cómo es? ¿Cuánto tiempo sirve una solución de este tipo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo la puedes tener en producción sin tener que rehacerla? Depende del mundo en el que te muevas. Por ejemplo, si es moda, pues a lo mejor los ciclos son semanas o meses, no lo sé. Si, por ejemplo, trabajas con información electoral, como pasa en Estados Unidos, pues a lo mejor son cada 2 años. O sea, no hay... Al final todo depende de la duración del ciclo de feedback. ¿Cuánto tiempo pasa desde que tú emites una clasificación, una predicción, hasta que obtienes una respuesta? Por ejemplo, hoy estábamos precisamente discutiendo esto sobre unas campañas de marketing para otro proyecto. Tenía un compañero que opinaba que, por ejemplo, si tú mandas una campaña de marketing, es muy fácil saber cuándo la respuesta es positiva, porque el cliente va y contrata el producto. Pero en cambio, la negativa no es tan sencillo, tienes que poner un tiempo límite. Entonces, ¿cuándo decides tú que es el tiempo límite? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? Eso puede afectar, dependiendo del ciclo de feedback que quiera el cliente,
pues no es tan fácil decidir cuando quieres. Si la campaña lleva un deadline muy corto, como pasa a veces, de que contrata antes de 48 horas, pues es fácil, pero si es, por ejemplo, un crédito o una hipoteca que el ciclo de decisión de las personas puede durar semanas, pues a lo mejor puedes tardar un mes o dos hasta que en realidad sabes si tu campaña ha funcionado. Entonces, no hay una regla, depende del ciclo de feedback, que es muy importante. Saber cuánto tiempo vas a tardar en obtener resultados. O que puedes garantizar, por lo general, los negativos, que es lo más difícil. Hola. He escuchado que hablabas de que usabais Spark para hacer un join entre bases de datos. ¿También lo usáis para el Machine Learning o solamente es TensorFlow? Por ahora solamente estamos usando Spark para el preproceso de los datos. Por ahora, en Spark hay una librería que es Spark ML, pero hemos visto que es muy limitada. Por ejemplo, bueno, en la parte de Deep Learning creíamos que no tenía nada y resulta que en una línea de la documentación sí que pone que puedes hacer Deep Learning. Por lo menos cuando lo miramos hace varios meses. Sí, hay algo de redes neuronales por ahí. Sí, pero igual, está escondido. Al final en nuestro equipo, el objetivo que teníamos para este año era evaluar, por ejemplo, la posibilidad de usar redes de neuronas distribuidas. Al final, hay veces que el problema no lo puede, por muchas GPUs que pongas, no lo puedes solucionar en un tiempo razonable. Tienes que distribuirlo, que haya varias redes al mismo tiempo, aprendiendo casi lo mismo y que luego puedan coordinar lo que saben para darte el resultado final. Eso ahora mismo solo se puede hacer con TensorFlow, por ejemplo. Entonces, pues, es el que decidimos utilizar. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay preguntas, le agradecemos a Jerónimo y cervezas. Se llama Pecaditos, ¿vale? Que básicamente